Perú es, sin duda, uno de los territorios más antiguos, complejos y fascinantes de todo el continente americano. Mucho antes de que existieran Lima, Cusco, España, el imperio inca o la idea moderna de una nación peruana, en estas tierras ya había ciudades, templos, caminos, guerras, comercio, ingeniería, astronomía y una profunda relación espiritual con la naturaleza. Desde la costa seca del Pacífico hasta las montañas de los Andes y desde los valles fértiles hasta la inmensidad de la Amazonía, Perú no fue simplemente un escenario donde ocurrió la historia. Fue uno de los lugares donde la civilización americana comenzó a tomar forma. Pero la historia del Perú no puede entenderse como una línea recta. Es una historia hecha de capas. Civilizaciones antiguas que desaparecieron pero dejaron sus huellas. Imperios que unificaron territorios enormes. Conquistas que destruyeron mundos enteros. Rebeliones, independencias, guerras, crisis, dictaduras, violencia interna y una identidad que, hasta hoy, sigue intentando reconciliar su pasado indígena, colonial y republicano. Entonces, ¿cómo un territorio lleno de culturas diversas terminó convirtiéndose en uno de los países más importantes de Sudamérica? ¿Cómo pasó de ser la cuna de civilizaciones milenarias al corazón del imperio inca, luego al centro del poder español en América del Sur, y finalmente a una república marcada por grandezas y fracturas? Esta es la historia de Perú. La historia más antigua del Perú comienza miles de años antes de los incas. En la costa norcentral, en el Valle de Supe, se desarrolló Caral, considerada una de las ciudades más antiguas de América. Hace aproximadamente 5.000 años, mientras en otras partes del mundo nacían civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, en Perú ya se levantaban pirámides, plazas circulares, centros ceremoniales y una organización social sorprendentemente avanzada. Caral no era una simple aldea. Era una ciudad planificada, con arquitectura monumental y una población capaz de organizar trabajo, alimentos, rituales y autoridad. Lo más llamativo es que, a diferencia de muchas civilizaciones antiguas, Caral parece haber crecido más alrededor del comercio, la religión y la organización colectiva que de la guerra. Desde ese momento, el territorio peruano comenzó a convertirse en un laboratorio de civilizaciones. Con el paso de los siglos surgieron culturas que dominaron el desierto, las montañas y los valles con una capacidad técnica impresionante. En los Andes, la cultura chavín se transformó en un centro religioso de enorme influencia. Sus templos, esculturas y símbolos se expandieron por distintas regiones, creando una especie de lenguaje sagrado compartido. Más adelante, en la costa sur, la cultura Paracas destacó por sus textiles, sus prácticas funerarias y su arte. Luego apareció Nazca, famosa por sus enormes líneas dibujadas sobre el desierto, figuras de animales, formas geométricas y caminos que todavía hoy provocan preguntas. No eran simples dibujos. Eran señales hechas para ser vistas desde la altura, conectadas probablemente con rituales, agua, calendario y paisaje sagrado. En la costa norte, la cultura moche construyó templos monumentales, sistemas de irrigación y una sociedad poderosa, capaz de producir cerámicas tan detalladas que funcionan casi como escenas congeladas de su vida cotidiana. En ellas aparecen guerreros, sacerdotes, animales, rituales y sacrificios. Los moche no dejaron una escritura como la entendemos hoy, pero dejaron imágenes que hablan. Después llegarían otros grandes poderes andinos, como Bari y Tiwanaku. Bari, desde la Sierra Central, desarrolló formas de administración, caminos y planificación urbana que más tarde influirían en los incas. Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, fue otro centro religioso y político de enorme importancia. Estas culturas demostraron algo esencial: en los Andes, gobernar no era solamente dominar personas. Era dominar alturas, climas, distancias, cosechas y rutas. Y esa fue una de las claves de la historia peruana. En un territorio tan difícil, la supervivencia dependía de entender la geografía. La costa podía ser árida, pero sus valles eran fértiles. Las montañas podían ser duras, pero ofrecían terrazas agrícolas, minerales y protección. La Amazonía era inmensa, húmeda y diversa. Perú no tenía una sola realidad. Tenía muchas realidades conviviendo al mismo tiempo. Siglos después, en el Valle del Cusco, comenzó a crecer un pueblo que terminaría transformando toda la región, los incas. Al principio, los incas no eran un imperio gigantesco. Eran uno de varios grupos andinos que competían por territorio, prestigio y recursos. Pero en el siglo XV, bajo el liderazgo de Pachacútec, el pequeño reino del Cusco inició una expansión extraordinaria. Según la tradición, después de enfrentar una amenaza poderosa, Pachacútec reorganizó el estado, fortaleció el poder central y convirtió a Cusco en el corazón de un proyecto imperial. Ese imperio fue llamado Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones unidas. Y no era un nombre simbólico. El mundo inca estaba dividido en 4 grandes partes conectadas con Cusco, la capital sagrada. Desde allí, los incas extendieron su dominio sobre territorios que hoy forman parte de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. El Tahuantinsuyo no se sostuvo únicamente con fuerza militar.
También se sostuvo con diplomacia, alianzas, religión, trabajo organizado y una red de caminos impresionante. El Cuapac Ñan conectaba montañas, valles, desiertos y centros administrativos. A través de esos caminos circulaban mensajeros, ejércitos, productos, funcionarios e información. Los incas no usaban moneda como los europeos, ni escritura alfabética, pero tenían sistemas propios de registro como los quipus, formados por cuerdas y nudos. También desarrollaron terrazas agrícolas, depósitos de alimentos, sistemas de redistribución y una organización laboral que permitía movilizar a miles de personas para construir, sembrar, transportar o defender. En su punto más alto, el Imperio Inca fue una de las estructuras políticas más poderosas del mundo precolombino. Pero también era un imperio joven. Su expansión había sido rapidísima y esa velocidad generó tensiones internas. Muchos pueblos sometidos no se sentían parte voluntaria del proyecto Inca. Algunos habían sido incorporados por conquista. Otros esperaban la oportunidad de rebelarse. Esa oportunidad llegó en el peor momento posible. A comienzos del siglo XVI, el imperio fue golpeado por una crisis devastadora. Enfermedades llegadas desde Europa, incluso antes de la presencia directa de los españoles en los Andes, debilitaron a la población. Luego estalló una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, dos herederos que disputaban el poder imperial. Cuando Atahualpa venció, el imperio ya estaba agotado, dividido y vulnerable. Entonces aparecieron los españoles. En 1532, Francisco Pizarro y un pequeño grupo de conquistadores llegaron a Cajamarca. Comparados con el tamaño del Tahuantinsuyo, eran pocos. Pero tenían caballos, armas de acero, experiencia militar, ambición y, sobre todo, supieron aprovechar las divisiones internas del imperio. El encuentro con Atahualpa terminó en una emboscada. El emperador fue capturado, y aunque se pagó un enorme rescate en oro y plata, finalmente fue ejecutado. La captura de Atahualpa fue un golpe psicológico y político brutal. No significó que todo el mundo andino cayera de inmediato, pero sí rompió el centro de autoridad imperial. En 1533, los españoles entraron en Cusco. En 1535, Pizarro fundó Lima, que pronto se convertiría en la nueva capital del poder colonial. Aún así, la resistencia indígena no terminó. Manco Inca se rebeló y llegó a sitiar Cusco. Más tarde, los incas mantuvieron un foco de resistencia en Vilcabamba durante décadas, hasta que el último líder inca, Túpac Amaru, fue capturado y ejecutado en 1572. Con ese acto, España intentó cerrar simbólicamente la historia política del imperio inca. Pero no pudo borrar el mundo andino. Durante la época colonial, Perú se convirtió en una de las piezas más importantes del imperio español. El virreinato del Perú fue durante mucho tiempo el centro del poder español en Sudamérica. Lima se transformó en una ciudad de élites, iglesias, funcionarios, comerciantes y órdenes religiosas. Desde allí se administraban territorios enormes y riquezas inmensas. La plata, especialmente la de Potosí, fue uno de los motores económicos del sistema colonial. Aunque Potosí hoy está en Bolivia, durante gran parte de la época colonial estuvo ligado al poder virreinal peruano. La minería exigía trabajo, rutas, impuestos y una organización dura, muchas veces brutal para las poblaciones indígenas. La conquista no fue solo militar. También fue espiritual, cultural y social. El cristianismo se impuso como religión dominante. Los templos indígenas fueron destruidos, reemplazados o reinterpretados. Pero el resultado no fue una simple sustitución. En muchas regiones nació un mundo mezclado, donde santos católicos convivían con antiguas creencias andinas y donde la identidad indígena sobrevivía adaptándose. La sociedad colonial quedó organizada por jerarquías rígidas. Españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes ocupaban lugares distintos dentro de un sistema desigual. La riqueza se concentraba en pocas manos, mientras millones de personas vivían bajo tributos, obligaciones laborales y discriminación. Pero el dominio español nunca fue completamente pacífico. Hubo levantamientos, resistencias locales y rebeliones. Una de las más importantes fue la de Túpac Amaru II en 1780. Su movimiento denunció abusos coloniales, tributos excesivos y explotación. Aunque fue derrotado con extrema violencia, dejó una marca profunda en la memoria peruana y americana. A comienzos del siglo XIX, el Imperio Español empezó a debilitarse. Las ideas de independencia se expandieron por América. Pero Perú era un caso especial. A diferencia de otros territorios, era uno de los grandes bastiones realistas. Lima tenía élites que dependían del orden colonial y las fuerzas españolas se aferraban al territorio. La independencia peruana no llegó de manera simple ni totalmente interna. Fue impulsada también por campañas militares desde el sur y desde el norte. José de San Martín llegó desde Chile y entró en Lima. El 28 de julio de 1821 proclamó la independencia del Perú. Pero proclamar la independencia no era lo mismo que ganarla. Las fuerzas realistas se reorganizaron en la sierra. La guerra continuó.
Finalmente, la intervención de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre fue decisiva. En 1824, las batallas de Junín y Ayacucho sellaron el final del dominio español en Perú y en gran parte de Sudamérica. Nacía la República del Perú. Pero la nueva república heredó problemas enormes. El país era independiente, sí, pero estaba dividido por regiones, clases sociales, intereses económicos y herencias coloniales. La población indígena, que había sido central en la historia del territorio, siguió marginada durante gran parte de la vida republicana. Las élites discutían el futuro del país, pero millones de peruanos quedaban fuera de esas decisiones. Durante el siglo XIX, Perú atravesó gobiernos inestables, caudillos militares, conflictos internos y momentos de riqueza repentina. Uno de esos momentos fue el auge del guano, un fertilizante natural extraído de las islas costeras. Durante décadas, el guano generó enormes ingresos. Pero esa riqueza no se transformó en una base sólida para el desarrollo nacional. Gran parte se perdió entre deuda, corrupción, mala administración y dependencia externa. Luego llegó uno de los golpes más duros de la historia peruana, la Guerra del Pacífico. Entre 1879 y 1883, Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile. La guerra terminó en desastre para Perú. Lima fue ocupada, el país quedó devastado y perdió territorios importantes. La derrota dejó heridas políticas, económicas y emocionales que marcaron a generaciones. Después de la guerra, Perú tuvo que reconstruirse. Pero la reconstrucción fue lenta y desigual. En el siglo XX, el país siguió atrapado entre modernización y exclusión. Lima crecía, la economía cambiaba, aparecían nuevos movimientos políticos y sociales, pero las desigualdades profundas entre costa, sierra y selva seguían abiertas. En 1968, un gobierno militar encabezado por Juan Velasco Alvarado tomó el poder e impulsó una reforma agraria que cambió la estructura de propiedad de la tierra. Para algunos, fue un intento necesario de romper el viejo poder oligárquico. Para otros, fue una reforma mal ejecutada con consecuencias económicas difíciles. Pero nadie puede negar que marcó un antes y un después en la historia social del país. Luego, en 1980, Perú volvió a la democracia. Pero ese mismo año comenzó una de las etapas más dolorosas de su historia moderna. Sendero Luminoso, un grupo armado maoísta, inició una guerra contra el Estado peruano. El conflicto comenzó en Ayacucho y se extendió con una violencia extrema. A la violencia senderista se sumaron también abusos cometidos por fuerzas del Estado. Durante 2 décadas, comunidades enteras quedaron atrapadas entre el terror, la represión, la pobreza y el abandono. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó que cerca de 69.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno. La mayoría de las víctimas fueron campesinos, quechua-hablantes y habitantes de zonas históricamente marginadas. En 1990, Alberto Fujimori llegó al poder en medio de una crisis económica devastadora y una violencia política creciente. Su gobierno aplicó reformas económicas drásticas y logró golpes importantes contra Sendero Luminoso, incluida la captura de Abimael Guzmán en 1992. Pero también cerró el Congreso mediante un autogolpe, concentró poder, debilitó instituciones y terminó envuelto en graves violaciones de derechos humanos y corrupción. La caída de Fujimori en el año 2000 abrió una nueva etapa democrática, pero no resolvió todas las fracturas del país. Perú entró al siglo XXI con crecimiento económico, expansión minera, turismo internacional, una gastronomía admirada en todo el mundo y una identidad cultural cada vez más visible. Machu Picchu, la cocina peruana, la música andina, la Amazonía y el legado inca se convirtieron en símbolos globales. Pero debajo de esa imagen poderosa, seguían existiendo tensiones profundas, desigualdad, centralismo limeño, conflictos sociales, corrupción política, crisis institucionales y una distancia persistente entre el Perú oficial y el Perú rural, indígena y popular. Y esa es quizás la clave para entender al Perú. No es un país construido sobre una sola historia. Es un país construido sobre muchas historias que todavía conviven, chocan y se transforman. Perú es Caral y sus pirámides antiguas. Es Chavín y sus dioses de piedra. Es Nazca y sus líneas en el desierto. Es Moche y sus cerámicas llenas de vida. Es Cusco y el Tahuantinsuyo. Es la caída de Atahualpa en Cajamarca. Es Lima virreinal. Es la rebelión de Túpac Amaru. Es San Martín proclamando la independencia. Es Ayacucho cerrando el dominio español. Es la derrota en la Guerra del Pacífico. Es la reforma agraria. Es la violencia interna. Es la memoria de miles de víctimas. Y también es un país que, a pesar de todo, sigue creando, resistiendo y reinventándose. La historia de Perú no es solamente la historia de un territorio. Es la historia de una civilización que nunca desapareció por completo. Cambió de forma, de idioma, de símbolos y de poder, pero siguió viva. Porque bajo las ciudades modernas, bajo las iglesias coloniales, bajo las carreteras, los mercados, los estadios y los edificios de Lima, todavía late una historia mucho más antigua. Una historia que empezó hace miles de años, entre el desierto y los Andes.
y que todavía no ha terminado.